parte de HTML. Vean que aquí tenemos el siguiente, ya hemos nombrado dos componentes. ¿Cuáles son los dos componentes que hemos nombrado hasta el momento? O las dos herramientas, más bien dicho. Esta es la tercera. ¿Se les olvidó? MySQL HPH. HPH no, PHP. Perdón, profe, PHP. PHP. PHP para la parte dinámica del sistema y MySQL para lo que es la gestión de la base de datos. Continuamos entonces. Ahora nos toca hablar de HTML. No me vayan a decir THML, por favor. Tienen que estar pendientes con esa abreviatura. Tienen en pantalla lo que es la estructura básica mínima de esta herramienta. Fíjense que ella trabaja a través de lo que son etiquetas. Estos elementos que están aquí entre signos mayor y menor es a lo que denominamos una etiqueta. Vamos a comenzar entonces a nuestro pequeño resumen acerca de este componente. Vamos a ver aquí, en primer lugar, las características de MySQL, de HTML. Ya está, ya el que dijo mal la palabrita me enredó la lengua a mí. Bueno, no importa, eso pasa. Vamos aquí desde el principio. Tengo aquí activo al señor Chávez. Por favor, léame la primera y la segunda característica, que son cortas. Características de HTML. Es el lenguaje estándar utilizado en la web. Se encuentra formado por etiquetas. Ajá, vean que ese es el lenguaje con el que se construyen todas las webs que están hechas prácticamente. ¿Qué sucede? Que lo que se cambia son diferentes versiones de ese lenguaje. Ya vamos por el HTML5, que es la versión actual. Pero aparte de eso tenemos versiones como XML, que es una versión modificada de HTML. Y así hay otras versiones diferentes que son como máscaras o versiones variantes de nuestro HTML. Pero la web nació con HTML y depende de HTML. Eso es similar a lo que pasa con la programación. ¿Qué lenguaje realmente es el que entiende el computador cuando estamos programando? Lenguaje. Lenguaje máquina. Lenguaje de máquina o lenguaje binario. Binario. Es lo mismo. Entonces, pero para el ser humano ese tipo de lenguaje resulta demasiado complicado. Porque imagínense ustedes crear un programa con puros unos y ceros. Eso sería para nosotros prácticamente misión imposible en esta época. ¿Qué sucede? Que el ser humano lo que hace es crear diferentes máscaras para poder facilitarse el trabajo. Esto también pasa con lo que es las direcciones web. Las direcciones web realmente en la actualidad lo que son conjuntos de 32 bits, es decir, el lenguaje de máquina. Pero el hombre no entiende eso, por lo tanto surgió lo que es el direccionamiento IP de manera decimal, en 4 octetos, 4 conjuntos separados por puntos. Y luego surgió lo que es el DNS, lo que es la interpretación de direcciones dinámicas. Lo cual lo que consiste es que en vez de escribir un código como por ejemplo 125.14.8.1, que es difícil de la persona acordarse y para qué era esto, déjeme un segundito. Aló. Ajá, sí, llámemelo, que estoy en plena clase, yo voy. A las 9. Ya, cortamos a ese. Entonces, vean que lo que estamos diciendo es eso, que el ser humano busca diferentes versiones de las cosas
para comprenderlas mejor. Entonces por eso surgen tantos lenguajes de programación, tantas cosas así por ese estilo. Por favor, el señor, tengo aquí quien, Verastegui, la tercera característica de HTML. A ver. Para ser accesible debe usar las etiquetas correctamente y no incluir la presentación de la información, la cual corresponde a las hojas estilo CSS. Entonces fíjense, para que ese sistema funcione correctamente, en primer lugar debemos estar pendientes de que las etiquetas deben colocarse de manera correcta. Es decir, si abrimos una etiqueta debemos cerrarla y deben estar ubicadas en la posición que les corresponde dentro de lo que es nuestro código. Vean que si nosotros colocamos primero el body y después el head, va a dar error. Si omitimos, por ejemplo, una etiqueta esta de cierre, vamos a tener errores. Entonces debemos estar pendientes de cumplir con esa característica de que las etiquetas deben ser manejadas correctamente. En segundo lugar, para optimizar nuestro código, no debemos colocar lo que es la parte de apariencia dentro de nuestro código HTML, sino que debemos pasarlo para la parte de CSS. ¿Por qué? Porque mientras más simple sea el código, es menos propenso a tener errores. Vamos con el siguiente elemento, que es el CSS. CSS significa hojas de estilo en cascada. Fíjense que simplemente a lo que tiene son 1, 2, 3, 4 elementos con los cuales jugamos con sus atributos. Vean que puede tener diferentes tipos de atributos que son por lo general atributos conocidos como por ejemplo tamaño de letra, color, márgenes, alineación, ancho de la línea, etcétera. Entonces nosotros con esto, con los diversos atributos vamos jugando, pero realmente ese lenguaje o ese elemento está compuesto solamente por estos 1, 2, 3 y 4 elementos. Vamos a ver aquí entonces las características. La primera no la vamos a leer porque ya la acabo de decir. CSS lo que significa es hojas de estilo en cascada. Vamos a leer entonces lo que es la segunda, el señor Aguilar. Características de CSS. Hojas de estilo en cascada. No, la segunda. Ya la primera yo la había leído. Sirven para gestionar el aspecto visual a un documento web, HTML o XML. Vean que ellos lo que se hacen es, esta herramienta lo que se hace es cargo de lo que es la apariencia. Esto nos da muchas ventajas, ya que nos va a brindar lo que dice en la parte de abajo. El señor Aliaga. Aquí estoy, profe. Ajá, léame la siguiente. Permite que un mismo documento tenga varios aspectos distintos de forma sencilla. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente creamos varias hojas de estilo y cuando queremos cambiar el documento de apariencia, simplemente en vez de llamar una hoja de estilo, llamamos otra. Eso es lo que significa lo que está escrito allí. Entonces vean que ya tenemos abarcados los 4 elementos fundamentales para la construcción de nuestro software en entornos web. Ahora bien, vamos a hablar un poco más acerca de lo que es el código de CSS. El señor Alba de nuevo. Sí, profesor, buenas noches. Léame las 2 primeras. Sirve para separar la presentación del contenido.
El menú requiere atributos propios por cada elemento para verse correctamente. Ajá, entonces fíjese que lo primero es eso. Nos permite optimizar nuestro código ya que va a separar lo que es nuestra elementos HTML, es decir, el contenido, de lo que es la apariencia que va a tener. Eso es lo que nos dice la primera parte. La segunda dice que debe tener atributos propios para cada elemento que querramos modificar. Si nosotros queremos modificar el ancho de la letra, debemos establecer un atributo font weight. Si queremos modificar el color de la línea, debemos establecer un atributo color, etcétera. Entonces, para poder obtener el resultado deseado, debemos jugar correctamente con dichos elementos. El señor ya Chávez me leyó ahorita. Lo que pasa es que ese Chávez sí se mueve de sitio. Está arriba, está abajo, está en todos lados. Gómez. La tercera, que es la que nos queda. Profe. Maquetación mediante capas, evitando el uso de las tablas, salvo para mostrar información ordenada. Vean que en ese caso lo que recomienda CSS es que usemos en lo mínimo lo que es la parte de las tablas, que únicamente la utilicemos cuando se refieran a ciertos datos que necesitamos presentar en forma ordenada y tabular. Pero del resto todo debería ser presentado a través de lo que es el sistema de capas, para así el poder modificar mejor, manipular mejor, gestionar mejor lo que es esa apariencia de los elementos, porque recuerden que las tablas son un poco más limitadas en cuanto al movimiento de sus características. Bueno, vamos a darle sus 5 minutos de descanso. Para luego, no, vamos a terminar que nos falta poquito aquí de esta parte, para luego entonces dar el descanso y entrar con la segunda parte. Vamos a hablar un poco de la interfaz, diseño de la interfaz.